Hoy nos encontramos para hablar de circuitos eléctricos. Trabajaremos la ley de Ohm. Bienvenido. Aquí podemos observar cuáles son algunos de los símbolos de los circuitos de un circuito. Entonces hablemos qué es un circuito eléctrico. Es un camino por el cual puede circular la corriente eléctrica. De forma completamente básica se compone de un generador de corriente, capaz de crear una diferencia de potencial entre dos áreas de su estructura llamadas polos. El generador de corriente más comúnmente es utilizado la pila o batería, un conductor de conexión que permite unir dichos polos. Normalmente el conductor más empleado son cables formados por hilos de cobre u otro elemento metálico. Se utiliza normalmente cobre porque es uno de los mejores materiales conductores de energía. Un circuito formado únicamente con dos elementos anteriores puede resultar poco útil, porque por lo generalmente suelen ir acompañados de otros dispositivos tales como interruptores para detener y abrir el paso de la corriente eléctrica de forma manual, receptores eléctricos que son capaces de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía, los motores, lámparas de incandescencia, LEDs y resistencias, y aparatos eléctricos de medida, que permiten conocer el valor de las magnitudes del circuito en determinados puntos, ya pueden ser amperímetros o voltímetros. Pues aquí observamos nuestras imágenes y es importante que antes de comenzar a montar un circuito eléctrico es común que las representaciones gráficas en papel o por medio de alguna herramienta informática nos permita analizarlo mejor y cómo montarlo posteriormente con mayor facilidad. Cada elemento que puede utilizar un circuito eléctrico posee un símbolo estandarizado. Aquí podemos observar cómo se identifica a un generador de corriente, la resistencia, una bombilla, un motor, un amperímetro, un voltímetro, un generador de corriente variable, una resistencia variable, un interruptor, una inductancia, un condensador y por último un diodo. Para seguir hablando de circuitos eléctricos hay que saber hablar sobre el sentido de la intensidad de la corriente. En los conductores sólidos, los encargados de aportar la carga eléctrica son los electrones. Sin embargo, en una disolución iónica existen dos portadores de carga, los cationes positivos y los aniones negativos. Ambos se desplazan en sentidos opuestos cuando se encuentran en un seno de un campo eléctrico. Entonces, ¿cuál sería el sentido de la corriente? Pues el sentido de la corriente se da de forma tradicional. Se considera la corriente eléctrica se mueve desde un polo positivo a uno negativo. Sin embargo, los electrones se mueven en sentido contrario, es decir, el polo negativo al polo positivo. Aquí observamos el sentido de la rotación tradicional. ¿Qué es la ley de Ohm? Pues la ley de Ohm fue postulada por el físico matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley básica de los circuitos eléctricos que establece la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo una noción de resistencia eléctrica, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre la diferencia de potencial y la intensidad de la corriente. La ley de Ohm entonces establece que la relación que guarda la tensión y la corriente que circulan por una resistencia. La forma más célebre de observar la ley de Ohm es como lo observamos aquí. Damos gracias a Physical Lab por haber sido parte de nuestro desarrollo de este video tutorial. Pues, ¿qué quiere decir entonces? Pues la fórmula que estamos observando se conoce como la ley general de Ohm y esta misma corresponde a la diferencia de potencial, a la resistencia y por último a la intensidad de la corriente.
Las unidades de estas tres magnitudes en el sistema internacional de unidades son respectivamente amperios, voltios, ohmios y amperios. Repito, voltios, ohmios y amperios. Aunque a estas alturas de sus estudios estamos seguros de que sabes que cada variable sin problema puede ayudarte con este pequeño triangulito. ¿Qué quiere decir? Cada uno de ellos, como podemos observar, como les he dicho a algunos en clase, este es el triángulo de la vida. Este triángulo de la vida nos va a ayudar a hacer el despeje de cada una de las variables. Entonces, en física, el término ley de Ohm se usa para referirse a varias generalizaciones de la ley originalmente formulada por Ohm. Por ejemplo, decía que la intensidad de corriente de una localización dada en determinado material resistivo es el campo de localización para un parámetro dependiente llamado conductividad. Esta relación y reformulación de la ley de Ohm se debe a Gustav Kirchhoff, pero eso no lo vamos a hablar ahora, eso lo trataremos. La relación entre la intensidad y la tensión en un conductor, ¿cómo la tenemos que observar? Pues el físico, como les dije, George Simon Ohm, profesor de secundaria, y fue el primero en establecer la relación entre la tensión y la corriente que circulan por un conductor. Formalmente, la intensidad de corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la que existe en sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Aquí podemos observar entonces que la intensidad de la carga I que pasa por el conductor de resistencia R es la división entre la diferencia de potencial que va del punto A al punto B entre los puntos de conexión en el circuito con valor de R. Entonces decimos que I es la corriente que circula por el conductor medida en amperios. V sub A y V sub B son las tensiones en los extremos del conductor, con lo que V sub A menos V sub B representa la tensión o diferencia de potencial entre los extremos del mismo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el voltio. En ocasiones a esta diferencia se le denota con la variación de V o simplemente V. R, por último, es la resistencia eléctrica, es decir, la que el material conductor impone al paso de la corriente. En el sistema internacional se mide en ohmios. Por último, también tenemos los conductores cómo cumplen los conductores con la ley de Ohm. Entonces, la expresión que observamos aquí, ley de Ohm, es utilizada ampliamente para análisis de circuitos sencillos. Sin embargo, no es aplicable a la mayor parte de las situaciones. Como ya estamos analizando, la resistencia eléctrica va a depender del cuerpo y esto va a depender de la temperatura y del material. Por lo tanto, si depende de la temperatura, la ley de Ohm es aplicable cuando el conductor se encuentra en un determinado rango de temperatura, como lo podemos observar en la gráfica. El material que lo compone, esto solo se cumple para determinados materiales denominados ómnicos, como por ejemplo el cobre, el aluminio, que son termorresistentes y además son buenos conductores. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, el cobre es mucho mejor conductor de corriente. En cambio, si no cumplen con las características, las muestras de los gases ionizados, ni como los conductores, ni otros conductores se les denomina no ómnicos. Entonces, aquí podemos observar que los conductores ómnicos y no ómnicos, en los materiales ómnicos no se cumple la ley de Ohm. Si se observa la figura, puedes comprobar cómo a medida que aumenta la intensidad, no se obtiene la línea recta que implica la expresión de la ley de Ohm. Una pila de 9.5 voltios se conecta mediante un cable de resistencia despreciable a una resistencia A. ¿Cuál es la intensidad que circula por un circuito si la resistencia es de 20 ohmios? Tenemos los datos.
tenemos que nuestra resistencia es de 20 ohmios y decimos que la diferencia de del voltaje de la pila es de 9.5 voltios. Ya teniendo estos datos, aplicamos nuestra ecuación. Entonces vamos a hallar la intensidad. Intensidad es igual a la variación de menos de la variación de V sobre la resistencia. La diferencia de potencial la tenemos, entonces procedemos a hacer el reemplazo. Intensidad es igual a 9.5 voltios sobre 20 ohmios. Nos da un resultado de intensidad de 0.475 amperes. La segunda nos dice, ¿cuál debería ser la resistencia del conductor si por el circuito circula una intensidad de 1 amperio? Tenemos los datos, entonces tenemos que la diferencia de potencial igualmente es 9.5 voltios. La intensidad que nos dan es de 1 amperio. Vamos allá, la resistencia. Hacemos entonces nuestra operación gracias a la ley de Ohm y obtenemos que resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre la intensidad y nos daría al reemplazar 9.5 sobre 1 y nos da que la resistencia es de 9.5 ohms. Entonces, como pudieron darse cuenta, la ley de Ohm no es para nada complicada, por el contrario es una ley bastante sencilla y se puede utilizar para la resolución de diversos problemas de eléctrica y electrónica, así que nos puede resultar bastante práctica. Aquí entonces recordamos la fórmula y cómo podemos aplicar el triángulo para hacer el respectivo despeje, intensidad, resistencia y diferencia de potencial. Entonces podemos resumir que la ley de Ohm dice que el flujo de corriente en amperes que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada. Y muy importante reconocer que la corriente es un flujo de electrones que viaja de un punto a otro, así que mientras más resistencia tenga un material, menor será la cantidad de corriente que pase sobre este. Espero que todo haya quedado claro y podamos aplicar nuestra ley en los ejercicios. Nos vemos en clase. Chao, chao.